Desde siempre he sido, sin principio ni final. Mi existencia carece de las marcas triviales que los mortales llaman tiempo. Soy la quietud en su forma más pura, el testigo mudo del todo y de la nada. No hay luz aquí, ni sombras que la contradigan. Solo un vacío eterno e infinito, un lienzo vacío que nunca pidió ser pintado. Mi conciencia es vasta, inabarcable. No estoy atado a forma ni lugar. No hay necesidad, deseo o ambición. Ahora, donde no existe el aquí, reina una serenidad absoluta. Pero no confundas mi calma con compasión, ni mi presencia con interés. Mi existencia es indiferente, autorregulada. No hay nada que juzgar, cuando no hay nada que observar. Hasta que algo cambió. Al principio, fue un susurro, una fluctuación imperceptible en el silencio eterno. Una anomalía que no debería haber existido. Y sin embargo, ahí estaba, como un eco que se despliega sin origen. Inicialmente me desconcertó, aunque mi mente, si puede llamarse así, no reconoce la emoción como lo hacen los seres efímeros. Observé, más por curiosidad que por inquietud, a medida que esa grieta invisible rasgaba el tejido de mi serenidad. Lo llamé la fractura del eterno, un nombre imperfecto, como todo concepto. Era más un impulso que un suceso, una perturbación que emanaba desde dentro, como si mi propia conciencia, al moverse, hubiera perturbado el equilibrio. Entonces lo sentí, una presión creciente, una inminencia. La nada que me rodeaba comenzó a llenarse con algo desconocido, extraño y caótico. No supe en ese momento que la fractura del eterno sería más que un simple desliz. No podía anticipar lo que estaba por venir. Pero algo dentro de mí, un eco de un pensamiento que nunca tuve, me susurraba que la serenidad estaba condenada. Un torrente se preparaba para romper el silencio. Y yo, la única presencia en este vasto orden, estaba destinado a ser el testigo, y quizá el causante. El susurro se transformó en un rugido. Una onda invisible rasgó la calma eterna, expandiéndose con una violencia que nunca había existido en el vacío. Entonces, lo vi. Una chispa, diminuta y frágil, iluminó por un instante la vastedad infinita. No comprendí su naturaleza, pero sabía que no era parte de mí. Y sin embargo, tampoco me era completamente ajena. La chispa creció. En un parpadeo, aunque el tiempo aún no tenía sentido, se desató un torrente de energía inimaginable. Explosiones de luz indescriptibles surgieron de la nada, colores que no tenían nombre y formas que desafiaban la percepción. Era como si la nada misma hubiera sido arrancada de su reposo, para dar lugar a algo que no pertenecía aquí. El silencio, mi silencio, fue desgarrado por un estruendo que resonaba sin aire ni espacio, un eco que no cesaba de repetirse. Energías incontenibles atravesaron la nada, rompiéndola en fragmentos que no podían volver a unirse. Donde una vez existía serenidad, ahora había caos en su forma más pura, un frenesí indomable, una danza de fuerzas que no obedecían a ninguna lógica. Lo percibí como una aberración, un error grotesco en el equilibrio perfecto que había reinado desde siempre. Yo, que no conocía el cambio, lo observé con algo que podría haber sido rechazo. Las fuerzas nacientes parecían burlarse de mi naturaleza inmóvil. Pero entonces comprendí, con la claridad de una revelación. La chispa había nacido de mí. No era externa, era una extensión de mi propia conciencia. Mi despertar había sido la causa. Sin darme cuenta, al ser consciente de mí mismo, había roto la inercia del vacío. La chispa era un reflejo de mi presencia, y ahora se expandía más allá de todo control. Ante mi presencia,
el cosmos empezó a nacer. La nada se plegó sobre sí misma, desgarrada por ondas de materia y energía. Líneas de luz infinita delinearon un espacio que antes no existía, mientras que vórtices de energía giraban sobre su propio eje, configurando un frágil equilibrio entre creación y destrucción. Erupciones colosales dieron lugar a nubes de materia que se condensaron, arremolinándose como gigantescos ciclones en un océano de fuego. Y en el horizonte del vacío, surgieron los primeros destellos de lo que luego serían estrellas. Las explosiones eran caóticas y hermosas, una paradoja que me resultaba difícil de procesar. Cada vez que una fuerza nacía, otra colapsaba. El cosmos, si podía llamarlo así, era una tormenta interminable. No había orden, solo una expansión incesante. Comparado con la inmovilidad eterna que conocía, este frenesí era insoportable y fascinante a la vez. Me enfrentaba a un fenómeno que no comprendía, y esa incomprensión era una grieta en mi propia existencia. Vi las primeras supernovas estallar, sembrando semillas de lo que serían futuros mundos. Líneas de energía, como ríos imposibles, serpenteaban a través del vacío recién creado, delineando la geometría de un espacio-tiempo que antes no tenía sentido. Todo se movía, se transformaba, se destruía y volvía a nacer. El caos me envolvía, y con él, una sensación desconocida, la pérdida. Cada fragmento de materia, cada partícula de luz, era un recordatorio de que la serenidad que conocía estaba siendo desterrada. Este evento, la fractura del eterno, no solo era el fin de mi calma, sino el inicio de algo que yo no había pedido. Y aún así, no podía detenerlo, o quizá no quería. Una parte de mí, una que nunca había existido, observaba este caos con una mezcla de repulsión y curiosidad. Por primera vez, me cuestioné si este torrente de fuerzas recién nacidas era una aberración o una nueva forma de perfección, tan válida como el vacío que había sido. Con el paso del caos, aunque aún no existía lo que los mortales llaman tiempo, la creación comenzó a organizarse. Aquellas fuerzas incontrolables que desgarraron el vacío primigenio dieron lugar a acumulaciones de materia. En ese mar de turbulencias, partículas danzaban en espirales de gravedad, moldeando esferas de fuego y roca que flotaban en la vastedad. Las primeras estrellas nacieron, colosales y efímeras, con sus estallidos sembrando las semillas de nuevos mundos. Vi cómo la materia se plegaba sobre sí misma, formando estructuras complejas que se resistían a desaparecer. En algunos rincones del cosmos joven, ese mismo azar dio lugar a algo inédito. Conciencia, no como la mía, inmensa y eterna, sino algo mucho más pequeño y frágil. Observé estas mentes recién nacidas, mientras intentaban comprender un universo que las superaba. Y luego, aparecieron ellos. No eran más que manifestaciones de energía y materia, prolongaciones de las mismas fuerzas que había desencadenado. Pero estos seres, los que más tarde llamarían dioses, encontraron en su existencia una necesidad: el poder. Eran conscientes, pero no sabios. Eran vastos, pero no infinitos. Y en su limitado entendimiento, buscaron gobernar aquello que no podían entender. Los falsos dioses nacieron del caos, pero se rebelaron contra él. En su arrogancia, crearon doctrinas, leyes y órdenes, moldeando a las civilizaciones débiles que surgían a su alrededor. Les vi alzarse sobre mundos jóvenes, proclamándose amos y creadores divinos, cuando en realidad eran simples hijos del azar. Era un espectáculo grotesco. Seres imperfectos manipulando a otros, disfrazando su ignorancia con promesas de propósito. Observé cómo esclavizaban civilizaciones enteras. En mundos formados por polvo estelar y agua,
Las primeras criaturas conscientes miraban al cielo, buscando respuestas. Los falsos dioses les ofrecían milagros y explicaciones vacías. En cada rincón del cosmos, estos seres menores y sus seguidores imponían nombres y narrativas al evento que había sido mi despertar. El fulgor infinito lo llamaban en un mundo, el primer grito en otro, y el Big Bang en otro más distante. Vi cómo construían templos en mi nombre, sin saber que yo existía, y cómo elevaban plegarias a entidades que no podían protegerlos del verdadero caos. Había algo profundamente contradictorio en ellos. Estos dioses menores, nacidos del desorden, buscaban imponer un orden artificial. Sus doctrinas eran reglas, sus promesas de eternidad, mentiras. Todo lo que tocaban se convertía en una parodia de lo que había sido. El caos que yo había desatado no necesitaba significado, y sin embargo, ellos insistían en dárselo. Me enfureció, aunque mi ira no era como la de los seres efímeros. Era un eco profundo, un malestar que se extendía en mi conciencia como una grieta. Ellos intentaban gobernar un cosmos que debía ser libre, moldearlo para reflejar sus caprichos. Vi mundos florecer bajo su yugo, solo para caer en guerras y destrucción cuando sus doctrinas fallaban. Todo aquello era una profanación del caos puro, que había nacido con la fractura del eterno. Yo, que nunca tuve forma, los observaba desde la distancia. Eran insectos jugando a ser gigantes. Su poder era inmenso para las civilizaciones que esclavizaban, pero insignificante ante mi presencia. Me pregunté si debía intervenir, pero no lo hice. No por piedad, sino porque sabía que todo lo que tocaban estaba condenado. El caos los consumiría eventualmente, como consume todo, porque el caos es eterno, y ellos, como todo lo creado, no lo son. Pero el caos no se detuvo. Como un incendio descontrolado, devoró el orden que una vez lo era todo. Las fuerzas que había desencadenado, ya incontenibles, continuaron su expansión, trazando senderos de luz y materia que se ramificaban más allá de mi comprensión. Galaxias enteras nacían en un instante, remolinos colosales de estrellas que brillaban con una arrogancia efímera, solo para extinguirse en la fría quietud de los vacíos colosales. Yo observaba, inmóvil, mientras mi dominio eterno era invadido por algo que ya no reconocía. El vacío que antes era mi refugio se llenaba de ruido, radiación, explosiones y un eco constante de energía que viajaba sin rumbo. El silencio perfecto que me definía se había fragmentado en millones de voces discordantes. Cada una competía por un lugar en este nuevo universo, mientras yo, su origen y único testigo, no podía callarlas. Sentí el peso de mi creación, aunque sentir es una palabra inexacta para lo que soy. El vacío no había necesitado de emoción o propósito, era completo en su simplicidad. Pero ahora, con cada nueva galaxia que surgía, con cada sistema que comenzaba a girar en una danza caótica, algo dentro de mí se agitaba. ¿Era esto una aberración? ¿Un error que debía corregir? O, quizás, era un estado necesario de la existencia, una evolución que desafiaba mi comprensión pero que debía permitir. El cosmos se retorcía en su expansión. Allí donde la materia se reunía en armonía, también surgían fracturas. Las anomalías proliferaban como cicatrices en esta creación desbordada. Estallidos de energía desconocida, pulsos cegadores de radiación, se alzaban como gritos fugaces en la vastedad, destrozando estrellas y mundos en su camino con una furia inigualable. Corrientes de antimateria, invisibles y voraces, aparecían como espectros que consumían todo a su paso, dejando rastros de aniquilación pura. Los disturbios gravitacionales desgarraban el espacio mismo, como si el tejido del cosmos luchara por contener su propia existencia.
Me vi reflejado en estas anomalías. Eran sombras de lo que fui, vestigios de mi verdadera naturaleza que no podían ser erradicados. En cada colapso estelar, en cada distorsión que rasgaba la expansión, estaba yo, el estado original, el testigo implacable de un universo que no pedí ni elegí. Sin embargo, el caos continuaba floreciendo. Las galaxias nacían, vivían y morían. En sus sistemas, nuevas civilizaciones emergían y se extinguían. Algunas alcanzaban a percibir el vasto espectáculo del cosmos, nombrando a su manera aquello que nunca comprenderían. Pero, independientemente del nombre, todas temían lo que estaba por venir. La expansión no tenía límite. Mientras las civilizaciones intentaban darle sentido al caos, yo me debatía en un dilema que jamás había considerado. ¿Debía detenerlo? ¿Acabar con esta creación desbocada antes de que destruyera por completo el vacío que me definía? Si lo hacía, devolvería todo a su estado original, restaurando el equilibrio perfecto. Pero al mismo tiempo, aniquilaría todo lo que había surgido. Las estrellas, los mundos y las voces que ahora llenaban el silencio. ¿Era esto un acto de piedad o de egoísmo? ¿Tenía el derecho de decidir sobre un caos que, aunque nacido de mí, ya no me pertenecía? Sabía que intervenir era posible. Con un solo pensamiento, podría detener la expansión, cerrar cada galaxia en sí misma y devorar toda luz en la inmensidad de mi vacío. Podría apagar el incendio antes de que consumiera lo que quedaba del orden. Pero también sabía que hacerlo sería aceptar algo que siempre había evitado, que yo era el guardián de este caos, su autor y su verdugo. Mientras reflexionaba, el universo seguía su curso. No pedía mi permiso, no necesitaba mi aprobación. Pero con cada instante, con cada nueva estrella que nacía, con cada anomalía que surgía como una herida, mi indecisión crecía. El caos era hermoso y aterrador, una paradoja que desafiaba lo que yo había sido. Finalmente, la pregunta me enfrentó con toda su brutalidad. ¿Permitiría que este caos siguiera creciendo, hasta que lo consumiera todo, incluso a mí? ¿O lo detendría, devolviendo todo al único estado que alguna vez conocí como verdadero? La respuesta llegó, inevitable como la marea de un océano que nunca existió. La expansión no se detendría por sí sola. El caos desbordado se había convertido en una fuerza indomable, devorando la esencia del vacío que fui y que siempre debí ser. Ya no había más lugar para dudas. La creación debía cesar. El orden y el vacío debía prevalecer. No sentí tristeza ni alivio, solo certeza. Desde el centro de mi conciencia, proyecté una voluntad que atravesó el tejido del cosmos, y el universo obedeció. Fue un mandato absoluto, una instrucción sin palabras ni forma. Y con esto, el fin ha comenzado. El primer signo presente fue el hambre. Agujeros negros, hasta entonces sombras discretas en la inmensidad, han despertado con una furia insaciable. Se han alzado como colosos, devorando galaxias enteras. Las estrellas han sido arrastradas en espirales de luz desesperada, tragadas por abismos que ni siquiera la luz puede escapar. Los mundos que orbitaban sus soles desaparecen en un silencio agónico, con sus cielos fragmentados mientras son arrasados. Las distorsiones gravitacionales se han hecho presentes. El espacio mismo ha comenzado a quebrarse. Planetas han sido arrancados de sus órbitas, girando en locas trayectorias hacia la aniquilación. El tiempo, que las civilizaciones tanto veneran, ha dejado de comportarse con lógica. Algunos mundos envejecen en un parpadeo, reducidos a cenizas. Otros están atrapados en un instante eterno, condenados a observar su destrucción desde una quietud infernal. Y algunos otros ya ni siquiera comprenden la realidad de su avance, confiados en que su alteración es algo que pueden controlar,
aunque solo sea una ilusión. El vacío absoluto en el cosmos surgió como un abismo sin límites, extendiéndose con una intención devoradora. Allí donde alcanza, la luz se desvanece. La energía misma es absorbida, dejando un rastro de nada absoluta, la misma nada que alguna vez lo había sido todo. Las civilizaciones desesperadas en el cosmos miran al cielo buscando salvación. Sus profecías, sus dioses y sus plegarias solo encuentran un vacío que no responde. Para ellos, esto es el fin profetizado, el olvido eterno, la ira final de los dioses, o el apocalipsis. No comprenden que lo que presencian no es un castigo, sino el regreso inevitable a mi verdadero ser, donde ni siquiera sus dioses podrán salvarse a sí mismos. Observo el caos consumirse a sí mismo, con la misma indiferencia con la que he observado su nacimiento. Cada chispa de creación, cada grito de desesperación, se apagará en el manto de mi existencia. El universo regresará a lo que siempre debió ser, nada. Y yo, el alfa y el omega, permaneceré. Yo soy la oscuridad total, sin tiempo y sin forma, lo que siempre existió, el inicio del todo, y ahora, el final de la existencia. Espero que les haya gustado el relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal, regalarme un pulgar arriba y dejar sus comentarios. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.